Imagínense a un joven de solo 23 años siendo expulsado de su propia comunidad, no por un crimen, no por un escándalo, sino por pensar demasiado. Baruch Spinoza no cometió ningún acto de violencia, ni violó ninguna ley civil. Se atrevió a hacer una pregunta que hasta el día de hoy persigue las mentes de los audaces. ¿Qué pasa si todo lo que creemos acerca de Dios está mal? La mañana en que fue excomulgado de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, la sentencia fue leída como una maldición eterna. Ningún judío podía hablarle, nadie podía ayudarlo, nadie debería acercarse. A los ojos de la comunidad, él era un muerto viviente, condenado a vagar fuera de la luz de Dios, para siempre. Pero para Spinoza, esa exclusión no fue el final, era el nacimiento. ¿Puedes sentir su peso? El terror de ser repudiado por tu cultura, tu religión, tu familia. Cualquier ser humano sería destrozado por dentro. Pero Spinoza hizo lo contrario. Recogió los pedazos y comenzó a construir una nueva visión del mundo. Solo reconstruyó una filosofía capaz de hacer temblar los pilares de la fe, la moral, la política e incluso la ciencia. Una filosofía que Einstein llamaría, siglos más tarde, el mayor sistema de pensamiento jamás construido por un hombre. En ese momento, el mundo era brutal con aquellos que se atrevían a pensar diferente, y Spinoza lo sabía. Aún así, rechazó ofertas de universidades y cargos públicos para no ser corrompido. Trabajó como pulidor de lentes, una profesión humilde, para la que pule vidrio durante el día y universos por la noche. Podría haberse quedado callado, podría haber hecho una reverencia, pero eligió vivir como un espíritu libre, aunque le costara todo. ¿Alguna vez has sentido que tu visión del mundo te aísla? ¿Que pensar de manera diferente te convierte en un extraño dentro de tu propia casa? Spinoza lo vivió al límite. Era el extraño entre los suyos, el hereje entre los creyentes, el subversivo entre los obedientes. Pero en lugar de volverse loco o darse por vencido, se sumergió aún más profundo. Mientras muchos se arrodillaban ante un dios antropomórfico, un anciano con barba en el cielo, Spinoza se atrevió a decir: Dios no está fuera. Dios es la realidad misma. Todo lo que existe es Dios en acción. Esta idea no solo fue revolucionaria, era peligroso, porque le quitó el poder a los dogmas, a los sacerdotes, a las instituciones. Dejó al ser humano desnudo ante el universo, obligado a pensar con su propia cabeza, a actuar sobre la base de la razón y no del miedo. Y ahí radica el arrebato silencioso de Spinoza. No quería convertir a nadie, no quería templos, ni seguidores, ni aplausos. Solo quería entender. Vive con lucidez. Y encontrar, en la inmensidad del mundo, un orden que fuera a la vez lógico y sagrado. Ese primer paso, la excomunión, la soledad, el trabajo duro, el rechazo de la fama, no fue una piedra de tropiezo. Fue el fuego que forjó la mente más libre de su tiempo. Spinoza no quería ser aceptado, quería ser sincero. Y eso lo hacía peligroso, porque nada es más amenazante para el sistema que alguien que no puede ser comprado, humillado o corrompido. Pero esta historia aún está lejos de terminar, porque cuanto más pensaba, más peligroso se volvía, y temblaban los que miraban desde lejos. Después de todo, ¿qué pasaría si más personas comenzaran a ver el mundo como lo hacen? La mente que asustaba a los teólogos. ¿Por qué Spinoza era considerado peligroso? Había algo en Spinoza que hacía temblar incluso a los hombres más poderosos. No era su apariencia. Era discreto, casi invisible, con ropas sencillas y hábitos solitarios. No era su voz, rara vez hablaba en público. Era lo que salía de su mente. Sus ideas no gritaban, sino que explotaban en silencio, erosionando los cimientos de la fe ciega como el tiempo corroe las piedras de una catedral. Spinoza escribía como quien esculpe dinamita. Cada palabra estaba pulida con una lógica impecable, pero llevaba una carga filosófica que, al ser comprendida, detonaba certezas milenarias. Los teólogos no temían a un hombre, sino a una posibilidad, que Dios no era un ser con voluntades humanas,
ni un juez celestial sentado en un trono, sino una fuerza sin rostro, presente en todo. Para Spinoza, Dios era la sustancia misma del universo, eterno, infinito, impersonal. Esta visión parecía una burla. ¿Cómo podría alguien llamar a esto Dios? Pero Spinoza no jugaba con las palabras. Quería restaurar lo sagrado a su verdadera inmensidad. ¿El problema? Si Dios es naturaleza, si todo lo que existe es parte de Dios, entonces no hay pecado como ofensa a una entidad externa. No hay milagros, solo leyes naturales. No hay cielo ni infierno, solo consecuencias. Y lo más aterrador, no hay libre albedrío en el sentido clásico, porque todo sigue una cadena de causas y efectos. El ser humano, para Spinoza, es un engranaje consciente dentro del engranaje más grande de la existencia. Somos libres solo cuando comprendemos las causas que nos mueven. La libertad, por lo tanto, es conocimiento, no elección arbitraria. ¿Se imaginan el impacto de esto en un mundo donde las iglesias dictaban lo que estaba bien y lo que estaba mal? ¿Dónde afirmaban los reyes ser ungidos por Dios? ¿Dónde se justificaban las leyes por medio de versículos? Spinoza arrojó luz donde había sombras, y lo que encendió no le gustó. Su libro más peligroso, el Tratado Teológico Político, fue publicado anónimamente y condenado tan pronto como cayó en manos del poder. Abogó por la libertad de pensamiento, la separación del Estado y la religión, y el estudio crítico de las Escrituras. Decía que la Biblia era un conjunto de textos humanos, con contradicciones humanas, y que debía leerse con razón, no con miedo. Es aquí donde la mente de Spinoza se revela aún más peligrosa. No era un escéptico que lo destruyera todo, era un constructor de otro orden. Quería sustituir la fe dogmática por la razón ética, no para destruir la espiritualidad, sino para purificarla. Creía que una buena vida no necesitaba amenazas divinas, sino una verdadera comprensión de lo que nos mueve. La ética, para él, era el camino hacia la felicidad duradera, y este camino pasaba por el autoconocimiento y la aceptación racional de la realidad. Esto desarma todas las estructuras de control, porque los que se entienden a sí mismos y entienden el mundo no se doblegan ante el miedo, no acepta líderes que prometen paraísos a cambio de obediencia, no busca la salvación en rituales vacíos. Y este tipo de persona, lúcida, ética, libre, es lo que más teme el sistema. Spinoza, solo en su habitación, puliendo lentes, escribió verdades que podían incendiar imperios. Y así sus libros fueron prohibidos, su nombre fue susurrado con miedo y su figura se convirtió en el fantasma de aquellos que querían mantener el mundo quieto. Pero no todos le temían. Hubo un joven, siglos más tarde, que encontraría en sus ideas la inspiración para revolucionar la ciencia. Einstein y el Dios de Spinoza, una admiración que cambió la ciencia. En una sala de entrevistas en la década de 1920, un reportero se acerca a Albert Einstein con una pregunta directa, una de esas que todos querían hacer, pero pocos tenían el coraje. ¿Cree usted en Dios, profesor? La respuesta de Einstein llegó con firmeza, sin titubeos, y atravesaría décadas como una chispa eterna. Creo en el Dios de Spinoza. Silencio. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué Dios era el universo? ¿Que no había cielo, ni infierno, ni milagros? La frase resonó como un acertijo, un susurro del siglo XVII, que ahora salía de la boca del más grande científico del siglo XX. Para entender esta respuesta, es necesario bucear en el puente invisible que conecta a Spinoza con Einstein, dos genios separados por 200 años, pero unidos por una misma visión: el deslumbramiento racional frente al orden cósmico. Einstein no era religioso en el sentido tradicional, odiaba los rituales y los dogmas, pero también rechazó el ateísmo cínico. Para él, el asombro ante la armonía de las leyes naturales, era una experiencia profundamente espiritual. Y ahí es donde entra Spinoza, porque nadie antes que él había formulado una visión tan poderosa en la que la ciencia y la espiritualidad no se opusieran, sino que se fusionaran. Spinoza dijo: Dios no actúa para fines.
Dios no quiere nada, Dios es. Para él, Dios era la estructura misma de la realidad, eterna, infinita, perfecta en su necesidad. El universo no fue creado por una voluntad externa. Existía por sí mismo, de acuerdo con leyes inmutables. Cuando Einstein miró las ecuaciones de la relatividad, cuando vio la curvatura del espacio-tiempo y la simetría de las fuerzas, lo que vio fue esto: el rostro de una divinidad que no juzga, sino que organiza, que no castiga, sino que se manifiesta. Eso no interviene porque ya es todo lo que existe. Creo en el Dios de Spinoza que se revela en la armonía de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y las acciones de los seres humanos, dijo Einstein. Y con eso selló un vínculo que la historia ya no podía ignorar. Pero hay algo aún más profundo. A Einstein, al igual que a Spinoza, lo impulsaba una búsqueda obsesiva: comprender la totalidad. Para ambos, el universo no era un caos de partículas, sino una sinfonía ordenada. Y esta sinfonía podía ser comprendida, no a través de la fe ciega, sino a través de la razón iluminada por la intuición. Es fascinante darse cuenta de que la mente que formuló EIMC2, que revolucionó el tiempo y el espacio, no encontró su serenidad en las iglesias, sino en los textos de un hombre excomulgado y olvidado por muchos. Einstein guardó los libros de Spinoza en su estantería como reliquias. En cartas personales, citó con reverencia extractos de la Ética. Y no fue solo él. Grandes pensadores como Heisenberg, Gödel y Carl Sagan también reconocieron la profundidad de su filosofía. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque nos muestra que la ciencia, cuando está guiada por un sentido de verdadero asombro, no tiene por qué matar a Dios, sino transformar nuestra idea de Él. Y eso lo cambia todo. Spinoza nos ofrece una espiritualidad sin supersticiones, una visión del mundo donde la comprensión es más sagrada que la obediencia. Einstein capturó esto con una claridad poco común. Su Dios no juega a los dados fue un grito de alguien que vio el cosmos no como un accidente, sino como una estructura matemática sublime. Veía en cada átomo y en cada estrella el reflejo de una lógica divina, no humana, no moralista, sino infinitamente elegante. Y tal vez por eso Spinoza sigue asustando, porque saca a Dios del altar y lo pone bajo el microscopio, en el telescopio, en la naturaleza que late dentro y fuera de nosotros. Nos obliga a crecer, dejar a un lado la puerilidad espiritual y abrazar con reverencia la madurez de la razón. Pero este punto de vista no es fácil de aceptar. Requiere que abandonemos las muletas del ego, y el mundo moderno, sumido en la ansiedad y la desesperación, tal vez necesite más que nunca una filosofía que no apunte al cielo sino hacia adentro, porque ahí es donde habita el Dios de Spinoza, y es por eso que ahora, en el siguiente paso, nos enfrentaremos a la pregunta que atormenta a millones. ¿Qué tendría que decir Spinoza sobre el sufrimiento humano y el caos interior de nuestra era? La cura para la angustia moderna. Lo que Spinoza le diría al mundo ansioso de hoy: sientes que siempre estás corriendo pero nunca llegas, que el tiempo se escapa, el cuerpo se cansa, la mente no se detiene, y aún rodeado de estímulos, personas y posibilidades, algo en su interior permanece vacío. Esta es la epidemia silenciosa de nuestro tiempo. Ansiedad, culpa, sinsentido, una existencia fragmentada entre el pasado que nos persigue y el futuro que nos amenaza. ¿Qué pasaría si te dijera que, hace siglos, un hombre ya había diagnosticado este dolor y más, ofrecía un camino radical para curarlo? Es posible que Spinoza nunca haya escuchado la palabra ansiedad tal como la usamos hoy, pero entendió como pocos lo que sucede cuando la mente humana pierde el control de sí misma. Para él, el sufrimiento psíquico nace de la confusión, cuando confundimos los deseos pasajeros con las necesidades reales, cuando dejamos que las pasiones externas gobiernen nuestro interior. En una época en la que cada clic ofrece una escapatoria, en la que el miedo a quedarse atrás se alimenta con cada notificación,
Spinoza nos ofrece una lente limpia a través de la cual ver. La única libertad verdadera es la libertad de la mente. Pero ese no es un eslogan bonito, es un trabajo duro, una práctica rigurosa de autoconocimiento. En su obra maestra, La Ética, Spinoza no escribe como un gurú, razona como un geómetra del alma. Cada emoción, cada comportamiento, cada impulso es diseccionado con precisión matemática, y el diagnóstico es claro: vivimos mal porque no entendemos qué es lo que nos mueve. Somos esclavos de afectos confusos, la envidia, el miedo, la ambición, la vanidad, que nos arrastran como olas. Y mientras no comprendamos sus causas, seremos zarandeados de un lado a otro, creyendo que somos libres, cuando en realidad solo somos reactivos. ¿Te suena familiar? Un torrente de estímulos externos que moldean tu autoestima, tu opinión, tus deseos. Disparadores de comparación, dopamina rápida, falsas urgencias. Spinoza nos ofrece un antídoto, la comprensión racional de nosotros mismos. No para convertirnos en robots fríos, sino para convertirnos en maestros de nuestras emociones. Lo llamó redención por la razón. Cuando entendemos por qué sentimos lo que sentimos, dejamos de ser víctimas de esos sentimientos. Y al hacerlo, nos volvemos poco a poco más potentes, libre, feliz. Pero Spinoza no era ingenuo. Sabía que el dolor es parte de la vida, que las pérdidas, el duelo, las frustraciones son inevitables. Su propósito no es eliminar la tristeza, sino transformarla. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, nos invita a comprender la necesidad de todo. Aceptar que el universo no conspira contra nosotros, sino que simplemente es. Esta aceptación activa, lejos de la resignación, abre un espacio de profunda paz, porque dejas de exigir que la realidad sea diferente y comienza a actuar dentro de ella con inteligencia. Él decía: sufres porque quieres lo imposible, porque quieres controlar lo que no depende de ti, porque confunde la libertad con el capricho. Pero también le diría: puedes liberarte, puedes conocerte a ti mismo, puedes aprender a amar la vida tal como es, no como fantaseas. Esta filosofía no cabe en un post motivacional. Exige silencio, reflexión, ora, pero tiene el poder de curar. Transformar vidas atrapadas en ciclos de autosabotaje en viajes de verdadera comprensión. En un mundo donde los terapeutas están abarrotados, las drogas se multiplican y los gurús venden promesas instantáneas, Spinoza ofrece una propuesta impopular pero poderosa. La verdadera salvación no está afuera, sino en el coraje de comprender profundamente quién eres. No es un camino rápido, pero es un camino posible, y a medida que lo sigas, descubrirás algo que muchos intentan ocultar: que tu mente, cuando está iluminada por la razón, es capaz de generar la verdadera alegría. Una alegría que no depende de aplausos, logros o likes. Una alegría que nace del simple hecho de existir y de comprender la belleza ordenada de todo lo que existe. Pero este camino tiene un precio. Requiere soledad, decisiones difíciles y una fuerza interior que pocos están dispuestos a cultivar. Ese fue el precio que pagó Spinoza, y eso es lo que exploraremos en el siguiente bloque. La vida de un hombre que se atrevió a vivir como pensaba, incluso cuando lo enfrentaba a todo el mundo. Spinoza a contracorriente. La vida solitaria, peligrosa y grandiosa de un verdadero sabio Spinoza no fue un mártir, no fue quemado en una plaza, ni ejecutado por un hereje. Pero eso no significa que viviera en paz. La suya fue una guerra silenciosa y aún más brutal, librada dentro de habitaciones cerradas, miradas sospechosas, cartas interceptadas y amenazas veladas. Era un hombre que sabía demasiado, y lo que era aún más peligroso, pensaba de forma independiente. En un mundo donde los reyes se arrodillaban ante los sacerdotes, donde la filosofía estaba controlada por el dogma, él se atrevió a valerse por sí mismo. Pero esta libertad tiene un precio muy alto, y pagó con la única moneda que un verdadero filósofo conoce: la soledad. Spinoza vivió como un exiliado espiritual,
Aunque vivió en el corazón de la Europa ilustrada, se mudaba de casa con frecuencia, recibía cartas que mezclaban admiración y odio. Le ofrecieron un puesto en la Universidad de Heidelberg, una oportunidad para la estabilidad y el respeto. Pero él se negó. La libertad de pensamiento, dijo, es más importante que cualquier título. Prefería vivir con pocos lentes pulidores para sobrevivir que vender su alma a la autoridad académica. La mayoría cede. No lo hizo, y en este simple gesto que rechaza la luminosidad del mundo, Spinoza cobra importancia. Porque los que pueden hacer cualquier cosa, pero eligen el silencio, tienen una fuerza poco común. Sabía que su pensamiento era una bomba de tiempo. Por eso publicó de forma anónima. Es por eso que guardaba sus notas cuidadosamente. Es por eso que sus libros solo salieron a la luz con fuerza después de su muerte. No por cobardía, sino por estrategia. No quería la gloria, quería comprensión. Y eso lleva tiempo. ¿Alguna vez has sentido esta tensión? Vivir entre lo que el mundo quiere de ti y lo que tu conciencia te exige. Spinoza vivía en este abismo todos los días, y allí, en este espacio estrecho, donde pocos tienen el coraje de pisar, construyó una existencia ética, guiada por la razón, impulsada por un amor intelectual a la realidad, libre de la necesidad de agradar o dominar. Pero esta libertad no fue fácil. Vivía pobre, sufrió con su salud, una enfermedad de los pulmones, causada por el polvo de los lentes que pulía. Moriría joven, a la edad de 44 años, y aún así nunca se quejó, nunca pidió reconocimiento, nunca abandonó su búsqueda. La grandeza de Spinoza radica precisamente en haber vivido como él pensaba. No escribió teorías para que otros las siguieran. Era la encarnación viviente de su filosofía, un hombre que, incluso rodeado de ignorancia, elegía la lucidez. Incluso rodeado de miedo, eligió la paz interior. Pocos hombres tienen tanta coherencia. En un mundo que aplaude a los que gritan, él era el susurro inquebrantable de la razón. Mientras otros vendían promesas de salvación fácil, él señalaba hacia adentro diciendo: ya tienes todo lo que necesitas para ser libre. Su vida era su obra, y su trabajo fue una llamada de atención. Es imposible no sentir admiración y también cierta tensión al pensar en la soledad de este sabio. Sus amigos eran raros, sus días sencillos, su rutina casi monástica. Pero en cada momento de silencio, escuchó lo que pocos pueden escuchar, la voz de la realidad, que habla a través de la razón. Esta elección solitaria de Spinoza no fue una huida del mundo, sino una inmersión más profunda en él, porque sabía que solo se puede amar de verdad lo que se entiende. Y amaba la existencia, no de la manera blanda, sino con una claridad que corta como la luz. Comprender es amar, y amar es aceptar. Spinoza no fundó escuelas, ni dejó discípulos famosos, pero dejó un legado, una línea invisible que conecta a quienes se atreven a pensar con valentía, viven con coherencia y mueren en paz. Y tal vez por eso su nombre resurge, generación tras generación, como una brasa que nunca se apaga. Porque en un mundo de máscaras, la autenticidad es subversiva, y era sobre todo un subversivo del alma. Pero lo más inquietante está por llegar, porque incluso después de su muerte, Spinoza siguió causando malestar. Sus ideas siguen siendo ignoradas por muchos, distorsionadas por otros y rechazadas por aquellos que no pueden soportar el brillo cegador de la verdad. En el siguiente bloque llegamos al clímax, el legado inmortal de Spinoza. ¿Y por qué todavía molesta tanto? El legado inmortal. ¿Por qué Spinoza todavía molesta y por qué deberías escucharlo ahora? Spinoza murió en 1677, en una casa modesta, rodeado de libros y silencio. No hubo multitudes que lloraran su partida. No se erigieron estatuas en su honor, ni entierros con pompa. Y sin embargo, el mundo nunca volvió a ser el mismo después de él. Lo que dejó atrás no fue solo una filosofía, fue un espejo limpio,
al que hasta el día de hoy pocos se atreven a enfrentarse, porque cuando miras a Spinoza, no ves a un solo pensador, ves todo lo que podría ser si tuviera el coraje de pensar hasta el final. Y es por eso que todavía te molesta, porque en tiempos de certezas fáciles y gurús de frases prefabricadas, Spinoza es incómodo, no promete consuelo. Él no te ofrece un Dios que te salve, ni siquiera un destino trazado, ni siquiera una respuesta que te haga dormir mejor. Lo que ofrece es mucho más peligroso, una lucidez cruda, honesta, incómoda y liberadora. Él dice, no eres un alma caída esperando ser salvada, eres parte de un todo, una expresión única de una realidad eterna. Tu salvación no está en el perdón divino, sino en una comprensión profunda de lo que eres. Esto destruye los cimientos de la espiritualidad superficial. Esto disuelve los dogmas. Esto requiere responsabilidad. Porque si Dios es la naturaleza misma, entonces no hay a dónde huir. Toda acción tiene una consecuencia. Cada elección es importante. Y la vida no es un ensayo, es el escenario. Ahora, piénsalo. ¿Por qué tanta gente huye de sí misma? ¿Por qué consume la ansiedad? ¿Por qué crece el vacío? ¿Por qué las personas se distraen compulsivamente? Porque mirar hacia adentro requiere fuerza. Enfrentar la verdad requiere madurez. Y Spinoza es como una lámpara encendida en una habitación donde todo el mundo prefiere mantener las cortinas echadas. Él no te juzga, pero tampoco te consuela con ilusiones. Él te invita para entender, para ser aceptado, actuar con lucidez, amar con integridad, vivir según la razón, no como frialdad, sino como plenitud, y esto es transformador, porque cuando empiezas a ver el mundo a través de los ojos de Spinoza, todo cambia. El miedo se convierte en comprensión, el odio se convierte en claridad, la culpa se convierte en responsabilidad. Te conviertes en una causa, no en un efecto, presencia, no ausencia, perpetrador, no víctima. Y sin embargo, pocos lo leen, pocos lo mencionan, pocos pueden soportar su claridad. ¿Por qué? Porque no alimenta el ego, lo desmantela. No te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que necesitas. Y lo que necesitas es crecer. Piensa por ti mismo, ama la verdad más que tus creencias. Acepta el mundo tal como es y aún así encuentra significado. No el significado dado por otro, pero la que nace de la comprensión profunda de su lugar en el todo. Einstein lo entendió. Goethe, Hegel, Deleuze, todos bebieron de esta fuente. Y ahora, en un siglo tomado por la distracción, Spinoza resurge como un ancla, una invitación a lo esencial, una provocación serena para aquellos que sienten que hay algo más allá del ruido, más allá de las prisas, más allá de la mascarilla. Nos pide valor, el coraje de abandonar las ilusiones, de enfrentarse a la realidad, de vivir con ética, de pensar con rigor, de amar con claridad. Eso es todo. Esto es raro. Es por eso que su nombre no está en los trending topics. Es por eso que sus libros no se convirtieron en bestsellers instantáneos. Pero aquellos que lo encuentran, de verdad, nunca vuelven a ser los mismos. Porque en el fondo, Spinoza no quiere que lo sigas. Él quiere que te descubras a ti mismo, que dejes de esperar a los salvadores y comiences a moverte, que dejes de buscar respuestas prefabricadas y empieces a construir las tuyas propias. Y tal vez por eso él, más que ningún otro, fue llamado por Einstein el más noble y grande de los filósofos. Después de todo, ¿cómo resistir a una mente que nos mira siglos después y todavía pregunta, ¿tienes el coraje de ser libre?